En lugar, quiero agradecer al doctor Luis Yu de la Universidad de San Pablo de Brasil, que tiene amplísima experiencia en diálisis extendida y publicaciones en el sentido, y al doctor André Balbi de la Facultad de Medicina de Botucatu de Brasil, porque colaboraron conmigo en algunos de los materiales que voy a mostrar en esta presentación. El doctor André Balbi probablemente es de las personas que tienen más experiencia en el mundo con el tratamiento de diálisis peritoneal en injuria renal aguda. Para comenzar, ¿cómo se enmarca este tema? Yo creo que vale la pena pensar cuando nosotros vamos a indicar un tratamiento sustitutivo de la función renal, porque las funciones del riñón, de los riñones, la función residual que queda después de, en este caso, un episodio de injuria renal aguda, cae por debajo de los niveles que permite mantener la homeostasis del medio interno. Y vuelvo al concepto que hoy habíamos manejado de recordar que nosotros lo que estamos tratando de hacer, en realidad, cuando tratamos un paciente con injuria renal aguda, es suplementar las funciones del riñón y, en definitiva, llevar a que cada una de las células del organismo estén en las mejores condiciones posibles para que mantengan su función, desde el punto de vista hidroelectrolítico, ácido base, funciones enzimáticas, mantenimiento del potencial de acción de las membranas. Entonces, este es el patrón de prescripción más habitual. Uno dice, bueno, ¿qué tratamiento sustitutivo le voy a dar a un paciente que tiene, en este caso, un paciente crítico o no crítico con injuria renal aguda severa? Y muchas veces uno dice, bueno, vamos a ver cuál es el nivel de presión arterial o la perfusión de los órganos. Y bueno, si tiene un nivel de presión arterial adecuada, quizás lo trate con hemodiálisis convencional. Un ejemplo bien clásico es el individuo que recibió un antibiótico nefrotóxico por tiempo prolongado, por amikacina, por ejemplo, por una infección de partes blandas que no se controló, tiene una injuria renal aguda severa que requiere diálisis y está muchas veces internado en una sala general del hospital y se trata con hemodiálisis convencional. En individuos que tienen presión arterial baja es donde empezamos a tener problemas, sobre todo porque el realizar una hemodiálisis convencional con equipamiento convencional puede ser más dificultoso. Entonces ahí hay como dos grandes líneas, que son aquellos que tratan el paciente con diálisis intermitente diaria, con ciertos artilugios, y estos pacientes por lo general están en área de cuidado intensivo, no en sala general, hipotensos, con vasopresores. Entonces, una alternativa después del estudio de Palevsky del año 2011 es, bueno, el tratamiento con diálisis intermitente diaria, porque no ha demostrado que sea peor ni superior a las técnicas continuas, con ciertos artilugios tecnológicos, como es perfilar el sodio, utilizar variaciones en la concentración de bicarbonato, utilizar dializado frío, etc. O ir a otras técnicas, que son las técnicas continuas de reemplazo renal, de los cuales ahí tienen una máquina, que bueno, ustedes la conocen, va a haber una conferencia con respecto a eso, pero yo me voy a hacer referencia fundamentalmente a dos opciones terapéuticas para este tipo de pacientes que a veces las olvidamos o las usamos poco, o tenemos la tecnología para hacerlas y no las usamos, que son las terapias híbridas y la diálisis peritoneal. Esto complica un poco más el patrón de prescripción cuando entran en juego otros factores que tenemos que tener en cuenta, recordando aquello que yo le decía, cuáles son las funciones desde la función del riñón normal, que tiene que ver con la interacción orgánica, el manejo de la situación de inflamación sistémica que muchas veces ocurre en el paciente crítico, séptico o por otras etiologías, que tiene que ver con el manejo de los solutos. Entonces de pronto uno dice, bueno, pero de pronto no me interesa solo el nivel de presión arterial, sino que tiene una enorme expansión del volumen líquido extracelular, es muy difícil de manejar con diálisis convencional y puede tener indicación de diálisis diaria o una terapia híbrida, o si el paciente está séptico, o si tiene falla cardíaca, o injuria pulmonar aguda, o falla hepática, o, por ejemplo, un aumento de la presión intracraneana, donde sabemos que el manejo con diálisis intermitente diaria no es el mejor y de pronto tiene más indicación de las técnicas continuas. O sea que realmente uno tiene que manejar todo el armamentario que está disponible para tratar los pacientes y, según todos estos factores, elegir cuál es el mejor. Entonces, desde los objetivos del tratamiento sustitutivo, si nosotros queremos mantener la homeostasis del medio interno, balance hídrico, lo que tiene que ver con la composición electrolítica, probablemente es cuando hablemos de reemplazo de la función renal, pero si nosotros pensamos en otras funciones de riñón, como es la anemia, el control de la presión arterial, ya estamos pensando más en sustituir las funciones, pero recordando también que cuando nosotros indicamos un tratamiento sustitutivo, en realidad tenemos que pensar en el momento actual en soportar
soporte multiorgánico, y muchas veces las indicaciones de inicio, fin de diálisis, dosis de diálisis dependen más de lo que es la función pulmonar del paciente, el requerimiento de soporte nutricional o no, la función hepática. Si tiene una intoxicación, podemos llegar a tener una indicación de tratamiento sustitutivo con un filtrado glomerular normal, y digamos, o levemente alterado. Y pongo el ejemplo, por ejemplo, la intoxicación por litio, que uno puede llegar a indicar un tratamiento sustitutivo de la función renal, en realidad para dar un soporte multiorgánico y no solamente por el nivel de filtrado glomerular. Entonces, otro aspecto que tenemos que tener en cuenta y que se menciona sistemáticamente cuando se comparan unas técnicas de sustitución y otras es qué impacto la técnica de sustitución, sabiendo que la mayoría de ellas son no biocompatibles, van a tener sobre la recuperación futura de la función renal. Es así que, ya entrando en esas dos técnicas de las que nosotros vamos a hablar, y un poco en contraposición de lo que eran las técnicas continuas de reemplazo renal o las técnicas intermitentes, se han desarrollado otras técnicas, como son las métodos que se llaman híbridos, como diálisis extendida diaria o SLED, diálisis de baja eficiencia sostenida, SLED, que son prácticamente, están definiendo el mismo tipo de procedimiento, que tienen como condiciones fundamentales que usan el equipamiento usual de hemodiálisis, incluso de un centro de crónicos, pero que para mejorar la tolerancia a la hipotensión y mejorar la extracción de fluidos, que de pronto la diálisis intermitente no logra, lo que hacen es disminuir el flujo de sangre, disminuir el flujo de dializado, utilizar una anticoagulación adecuada a la situación de hemorrágica que tiene el paciente y extender el tiempo de diálisis. Y esto tiene una razón muy fácil de entender. Si nosotros decimos, bueno, una dosis de diálisis estándar para un paciente que tiene una injuria renal aguda no hipercatabólica es lograr un KTB por sesión de aproximadamente 1.3 o mayor, en muchos de los pacientes críticos tienen una disminución de las posibilidades de aclaramiento, sobre todo porque el flujo dializado no es el adecuado y recirculación de urea por catéteres, o el volumen de distribución de la urea ha aumentado excesivamente, como pasa muchas veces en el paciente crítico que está sobrehidratado. Entonces la mejor alternativa que tenemos nosotros es aumentar el tiempo, y más aún si bajamos aún más el clearance de dializado, porque bajamos la superficie de fibra o bajamos el volumen de sangre que utilizamos en el procedimiento para que el procedimiento sea más tolerado. Entonces una buena forma de lograr una dosis de diálisis mayor de 1.3 o muchas veces en pacientes hipercatabólicos mucho mayor de 1.3, porque lo que requiere es aumentar el tiempo. Entonces las técnicas híbridas lo que hacen es eso, aumentar el tiempo de diálisis a un tiempo suficiente que permita tener una dosis de diálisis por diálisis única adecuada. La hemodiálisis intermitente de alta eficiencia, que tiene sus indicaciones en la IRA también, tiene como desventajas principales una mala tolerancia hemodinámica cuando hay cambios bruscos de la composición por difusión del volumen de los líquidos corporales, y a veces en pacientes hipercatabólicos no logra un adecuado control de solutos. Las ventajas que permiten interrupciones del tratamiento sin comprometer la dosis de diálisis. Ustedes saben que las técnicas continuas de reemplazo renal, que la dosis de diálisis administrada depende de la cantidad de mililitros removidos, y el individuo tiene que ir a bloque quirúrgico, tiene que ir a procedimientos diagnósticos, se suspende el procedimiento, se coagula el sistema, se suspende el procedimiento, y muchas veces la dosis de diálisis que se logra es mucho menor que la dosis de diálisis que se había prescripto para un tratamiento que tiene que durar 24 horas. La diálisis prolongada de baja eficiencia o SLED lo que tiene es que no requiere mayores inversiones, se usa habitualmente el equipamiento que habitualmente se utiliza para diálisis aguda o diálisis en un centro de diálisis crónica, emplea personal que ya está entrenado en hemodiálisis, es bien tolerado porque lo que hace es combinar mayor tiempo con menor eficiencia, cumple con las dosis de diálisis prescriptas porque tiene una alta remoción de solutos por difusión, no utiliza prácticamente la convección, y permite adecuar las interrupciones del tratamiento a las necesidades del paciente. Esto, tener en cuenta que el aumento del tiempo, y yo insisto en esto, no es diálisis extendida una diálisis de 5 horas. Una diálisis extendida es una diálisis de 8 a 12 horas, donde con esas condiciones de bajo flujo de sangre realmente logramos una remoción de solutos adecuada. Si hacemos una diálisis de 6 horas y la extendemos, pero de pronto no logramos la dosis de diálisis que queremos obtener.
El equipamiento tiene que ser equipos con ultrafiltración controlada, obligatoriamente tienen que tener baño con bicarbonato, esto lo digo porque hay lugares en América Latina que todavía se usa el baño con acetato, tienen que tener la posibilidad de tener un flujo de bomba variable, también un flujo de dializado variable, o sea, es un equipamiento de todos los días, pero con ciertas condiciones, y puede alternarse en su uso con un centro de diálisis crónica. En lugares donde hay pocas máquinas, uno dice, bueno, utilizo la máquina del centro de diálisis crónica y cuando termino el turno de diálisis crónica hago un procedimiento extendido en la UCI con el mismo aparato, que por lo general se pueden transferir. Y por lo general tienen muy alta aceptación del personal, sobre todo en los lugares donde el procedimiento de diálisis está a cargo del personal de nefrología y las licenciados en enfermería de nefrología que tienen que trasladarse a la UTI para hacer el procedimiento, frente a las técnicas continuas de reemplazo renal que por lo general, si no se manejan por el mismo personal de la UTI, es difícil para el personal de nefrología darle cobertura durante 24 horas. Existen otros equipamientos que vale la pena recordar, que no son los de hemodiálisis convencional, que son el sistema Genius, esto no estoy haciendo propaganda, pero existe, es el único de este tipo, que lo que tiene es que se independiza la diálisis de la necesidad de tener un equipo de ósmosis portátil, porque en realidad se carga con agua de ósmosis en el centro de diálisis crónica, en un recipiente, ahí se produce el baño y se traslada el aparato ya con la cantidad de líquido necesario para hacer el procedimiento extendido, y de esto hay mucha experiencia. Hay muchas publicaciones ya sobre el uso de SLED, mucho menos de lo que uno pensaría, y esto creo que tiene razón por el cual es el patrón de prescripción. El tratamiento del paciente con ira severa, crítico sobre todo, se hace con la técnica de diálisis intermitente diaria, fundamentalmente, o técnicas continuas de reemplazo renal en los lugares donde está disponible, y en realidad no hay muchos lugares en el primer mundo que utilicen SLED. SLED se usa mucho en el tercer mundo, pero el tercer mundo publica poco. Entonces, quizás por eso no hay tanta publicación como lo que uno esperaría. Pero de hecho las hay y están disponibles. Aquí tienen un esquema de varias de las publicaciones en diferentes lugares donde está el equipamiento, mayoritariamente, como le digo, máquinas de diálisis convencional con diferentes membranas, por lo general de alta permeabilidad, de composición, o sea, biocompatibles, con diferentes áreas de membrana, flujo alto o bajo, pero por lo general flujo bajo, y la mayoría de los procedimientos entre 8 y 12 horas, mayoritariamente procedimientos diarios en pacientes que están hipercatabólicos. Lo que tiene de interés es que cuando se compara SLED con técnicas continuas de reemplazo renal, en realidad lo que se observa que tiene resultados en cuanto a lo que es el control del medio interno, que son similares a las técnicas continuas de reemplazo renal, incluso logrando un nivel de KTB mayor que las técnicas continuas. En SLED, recuerden que lo que usamos es difusión, mientras técnicas continuas, convección. Y lo interesante, además, es que se logra muchas veces este tratamiento con una disminución importante de los costos. Uno de los costos asociados a las técnicas continuas están vinculados a las soluciones de reposición porque estábamos usando un procedimiento de convección con una alta remoción de solutos, ustedes lo conocen bien, de alrededor de volúmenes de aproximadamente 2 litros hora, eso hay que reponerlo al paciente. En cambio, las técnicas continuas, las técnicas híbridas como es LED, no es necesario esas soluciones, usamos equipamiento que ya existe, membranas de diálisis habituales, y realmente tienen una disminución de costos importantes. Otro de los hechos interesantes es que se logra una buena eficiencia en cuanto a lo que tiene que ver, acá se compara SLED y técnicas continuas de reemplazo renal, acá lo que tiene que ver con el tiempo de indicación de tratamiento sustitutivo. Si bien las técnicas continuas, el CRRT, uno establece que es una técnica que le va a administrar 24 horas todos los días, en los hechos, cuando uno compara eso con SLED, con una indicación de 12 horas, se observa que los pacientes sometidos a SLED a veces tienen más tiempo de diálisis que los que están con CRRT, porque los individuos que están con técnicas continuas requieren interrupciones del tratamiento por todas las causas que dijimos, y a veces en un procedimiento
que uno lo planifica con el equipo de la UTI, lo planifica y lo indica según cuando el paciente va a volver a bloque quirúrgico, si tiene una reexploración quirúrgica, dice, bueno, si el paciente va a ir a las 4 de la tarde, bueno, lo conecto a las 8 de la mañana. Si va a ir a las 8 de la mañana, lo programo para las 5 de la tarde. Entonces, muchas veces la dosis de diálisis administrada en cuánto tiempo es mejor que con CRRT. Bien, cuando se evalúa cuál es el impacto, porque en realidad lo que importa en estos pacientes no es el impacto en cuanto al control solo de los solutos, la ultrafiltración y la composición de los líquidos corporales, sino también lo que tiene que ver con mortalidad. En estudios controlados, randomizados, este está publicado en 2012, donde pacientes con IRA severa, críticos, se sometieron a ambas técnicas, SLED o técnicas continuas en forma randomizada, se observa que la sobrevida a 3 meses es similar, con la diferencia que SLED fue de mucho menor costo. También cuando se evalúa aquellos individuos cuál es la tolerancia al tratamiento sustitutivo, esto fue hecho en Argentina, en los cuales en 105 pacientes con IRA severa, 201 episodios de diálisis intermitente comparados con 193 episodios de diálisis extendida, los autores encuentran que como determinantes de hipotensión arterial, el no uso de diálisis extendida es un determinante de hipotensión arterial, o sea que en pacientes críticos sometidos a vasopresores, uno diría no es la mejor opción el uso de diálisis intermitente diaria, sino que la diálisis extendida logra un mejor control de la presión arterial en estos pacientes y menos episodios de hipotensión arterial. Además, cuando se evalúa diferentes formas de hacer el tratamiento de diálisis extendida, uno dice, bueno, uno puede plantear una diálisis extendida de 8 horas o 12 horas con un patrón de sodio fijo y ultrafiltración fija. Igual esos individuos tienden a tener episodios de hipotensión, o utilizar un procedimiento en realidad perfilado en el cual perfilemos el perfil de sodio a lo largo de las 8 horas del tratamiento y el perfil de ultrafiltración, igual que se hace en el paciente crónico en diálisis crónica. Y lo que encuentra el grupo de Luis Yu justamente es que los individuos en los que se hizo SLED perfilada tienen la misma duración de tratamiento, pero con mayor capacidad de ultrafiltración, mayor disminución del volumen porcentual del paciente, menos episodios de hipotensión arterial y un menor uso de drogas vasoactivas, por lo cual uno podría decir no solo indicar diálisis extendida, sino diálisis extendida perfilada probablemente sea la mejor opción para estos casos. El tema que cuando uno va a mirar, bueno, cómo se usa SLED en el mundo, y realmente es totalmente variable, entonces yo creo que vale la pena ver lo siguiente. Cuando vemos, según en el estudio BEST, cómo se tratan los pacientes críticos con injuria renal aguda severa, vemos que, por ejemplo, en Australia no se usa la diálisis intermitente de ningún tipo, ninguna modalidad, sino todos los pacientes se tratan en la UCI con diálisis con técnicas continuas. En Norteamérica tiene un lugar importante las técnicas intermitentes, si bien usan poco SLED, y esto es lo que sucede en Sudamérica, donde en este estudio, que en realidad fue por una encuesta, que fue muy dirigido sobre todo a centros de alta complejidad, mostraban que había un uso muy extendido de las técnicas continuas de reemplazo renal. Nosotros sabemos que esto no es la realidad de América Latina. En la mayoría de los países de América Latina las técnicas continuas de reemplazo de renal no están disponibles por razón de equipamiento, por razón de costos, por razón de entrenamiento del personal. Se usa mucho la diálisis intermitente y probablemente muchos de los pacientes que aquí en Europa se tratan con técnicas continuas, en Sudamérica se están tratando con diálisis intermitente, pero con la diálisis intermitente peor de todas, que es la diálisis intermitente diaria o días alternos, a veces de 3 horas duración, de alta eficiencia, y que quizás eso tenga impacto en la mortalidad de los pacientes. Entonces uno tendría que decir, bueno, ¿qué lugar tiene la diálisis extendida en el tratamiento de los pacientes con injuria renal aguda? Y pensando un poco según el patrón de prescripción al que hacíamos referencia al inicio. Si el paciente no tiene inestabilidad hemodinámica y no está recibiendo vasopresores, probablemente la
mejor técnica de sustitución, porque es más fácil de establecer, no tiene interrupciones, es la diálisis intermitente, como ha mostrado los trabajos de Palevsky, que tienen los mismos efectos en cuanto a la mortalidad a corto y a largo plazo. Si el paciente tiene una inestabilidad hemodinámica menor, con el uso de vasopresores a estas dosis, la diálisis intermitente diaria sigue teniendo un lugar, pero quizás sea el lugar de SLED. Cuando hay mayor inestabilidad, probablemente sea SLED, y cuando hay una inestabilidad extrema, probablemente es el lugar que le está quedando a las técnicas continuas de reemplazo renal como mejor opción. O sea que en cuanto a SLED podemos concluir que es una alternativa aceptable, quizás de primera línea, para el tratamiento de pacientes inestables con injuria renal aguda, en los servicios en los que no se justifica la inversión en equipamiento, porque realmente es una inversión importante, y el entrenamiento de personal. Y el tratamiento además debe ser flexible y adaptarse a las necesidades cambiantes de cada uno de los pacientes. De pronto un individuo tiene hoy indicación de una técnica intermitente, mañana de una técnica de baja eficiencia, pasado de una técnica, un CVVH u otra técnica, y eso uno lo tiene que estar valorando en cada momento. Los estudios no han demostrado superioridad de alguna de estas modalidades en relación a sobrevida o recuperación de la función renal. Y la selección deberá depender de los medios disponibles, la experiencia del centro y los requerimientos del paciente. Yo creo que estas terapias son complementarias, y yo creo que el mensaje sería, es un error no tratar bien a un paciente que está en una unidad de cuidado intensivo hipotenso, porque no tenemos técnicas continuas, y darle una diálisis intermitente en forma inadecuada, una diálisis intermitente corta de alta eficiencia que va a impactar mal en el paciente, va a impactar mal en la recuperación funcional. Creo que vale la pena recordar que la diálisis extendida es una opción que en Uruguay la usamos mucho y con muy buen resultado, y yo pienso en hospitales secundarios, no el hospital de referencia nacional donde de pronto tienen CRT, pero sí en los hospitales secundarios donde una máquina de hemodiálisis está disponible a veces en el centro de crónicos, y que de esta forma, con estos tratamientos extendidos, podemos salvar vidas. Yendo a otra técnica, pero esto sí, una técnica continua, que es la diálisis peritoneal. ¿Y cuál es el lugar que tiene la diálisis peritoneal en injuria renal aguda? Yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes usan diálisis peritoneal en injuria renal aguda? Si hay alguien, que levante la mano. Sí, se usa, es una realidad. Sin embargo, no está en los libros, no está en los libros de texto, casi no están los trabajos. Sin embargo, se usa. Y estos son datos. En el estudio BEST, solo el 2% de los pacientes con IRA se trataban con diálisis peritoneal, pero estos son centros de alta complejidad, sobre todo en Europa y Estados Unidos. En Europa se usa, pero poco. En Brasil se usa bastante, sobre todo este es el centro de André Balbi. Esto corresponde al estudio epidemiológico al que hacía referencia Raúl hoy, donde se le preguntó a los pacientes con qué técnicas se trataban los pacientes con IRA, y llamativamente, cuando analizamos los datos dijimos, bueno, el 30% de los centros tratan en Latinoamérica la IRA con diálisis peritoneal. Y cuando le preguntamos, recuerden que eran 250 centros que participaron en la encuesta, es un número muy importante, y al menos, el 20%, una quinta parte de los centros habían tratado al menos un paciente con diálisis peritoneal aguda en los últimos 3 meses. O sea que realmente es una realidad la diálisis peritoneal, de la cual hay poca información. El tema es que probablemente se usa menos de lo que se debería usar, porque los médicos no creen en la diálisis peritoneal para el uso y el tratamiento en la IRA. En este estudio en el cual se le preguntó, publicado por Ronco, en el 2012 se le preguntó a los médicos si creían que era posible el tratamiento con diálisis peritoneal en IRA, contestaban que sí, cerca del 40%, y se le preguntaba, ¿y usted la usa? Menos de la mitad realmente la usan, a pesar de que piensan que se puede usar. O sea que probablemente es una técnica que está disponible para el tratamiento de la diálisis crónica, en el cual hay experiencia, pero se usa poco. Las ventajas que tiene la diálisis peritoneal: es una técnica muy simple, tiene ausencia de circuito extracorpóreo, poco riesgo hemorrágico, buena tolerancia cardiovascular, es un procedimiento continuo, poco riesgo de desequilibrio hidroelectrolítico. Además, nosotros podemos de alguna forma hasta manejar la solución que usamos para la infusión en diálisis peritoneal,
y tiene muy bajo costo, y por lo general hay entrenamiento del personal para utilizarla. Las desventajas, sobre todo el riesgo de peritonitis. Yo digo, no hay riesgo de bacteremia por catéter en un paciente que está en diálisis aguda por catéteres, o sea, riesgos deben ser medios equivalentes. La pérdida de proteínas, que puede ser importante en la injuria renal aguda, es necesaria la integridad peritoneal. Por ejemplo, el paciente que tiene una lesión abdominal, es una peritonitis abdominal, no se puede usar la diálisis peritoneal. Pero si el paciente tiene un peritoneo intacto, se puede usar seguramente. Y en general tiene una baja eficacia, o sea, no podemos usar la diálisis peritoneal con la técnica con la cual tratamos los pacientes crónicos en diálisis peritoneal con 4 recambios por día, porque en realidad es una técnica que es de baja eficiencia, funciona muy bien en el tratamiento crónico, pero tenemos que mejorar la eficiencia en el paciente agudo hipercatabólico. Otro aspecto importante tiene que ver con los costos. Estos son diferentes estudios que han publicado las diferencias de costos entre las diferentes técnicas. Las técnicas continuas de reemplazo renal, eso es clarísimo que es la que tiene mayor costo, por lo que nosotros referíamos hoy. SLED tiene un costo un poco menor. Y la diálisis peritoneal, en este estudio de Botucatu, tiene un costo intermedio entre la diálisis independiente y las técnicas continuas. Pero en este estudio en India, la diálisis peritoneal para el uso en agudo es la que tiene menor costo de todos, porque usan catéter rígido, que no es lo mejor, pero con dializado manufacturado. Nosotros tenemos un problema aquí en el tratamiento de la diálisis peritoneal, que es el alto costo de las soluciones de reposición que son comerciales. En India, como ustedes saben, hay muchos fármacos que se produce fuera de lo que son las licencias y logran tener los baños de los baños de diálisis peritoneal a menor costo y realmente bajan mucho los costos. Yo quisiera saber si no puede ser una opción posible en países realmente pobres la diálisis peritoneal para tratar pacientes. Hay experiencia en algunos países muy pobres con el uso de diálisis peritoneal, donde encuentran que es una forma adecuada para el tratamiento de la injuria renal aguda. ¿Cómo se hace? Y bueno, lo que yo les decía hoy, hay diferentes formas en las que podemos hacer la diálisis peritoneal. Una de ellas es cambios frecuentes, hora a hora, en sesiones de 16 a 20 horas, 3 veces por semana, que es la diálisis peritoneal intermitente, la diálisis peritoneal continua, que es más parecida a lo que usamos en la diálisis peritoneal crónica, ambulatoria, o la modalidad tidal, que mejora la eficiencia con cambios más frecuentes y dializado permanente en la cavidad abdominal. Para mejorar la eficiencia, lo que se recomienda es usar catéter flexible, que puede ser implantado por nefrólogos. Si el nefrólogo está entrenado, no necesita de un cirujano y bloque quirúrgico, que aumenta mucho los costos, y esto permite que el tratamiento se realice hasta en las condiciones más adversas, aunque no haya un cirujano disponible para colocar el catéter. Se plantea que siempre es mejor el método automático, con cicladora. Es muy difícil hacer 15 o 20 cambios en un día en forma manual, expone al paciente a riesgos. Alto volumen, modo continuo con diferentes concentraciones de glucosa para modelar la ultrafiltración. Entonces, la mejor opción posible, entonces, es la que se plantea para estos pacientes, es usar la diálisis peritoneal de alto volumen, que son en sesiones de 24 horas, con un volumen aproximado de 24 a 30 litros de líquido de diálisis peritoneal, con un ciclado rápido horario, con lo cual mejoramos mucho la capacidad de remoción de solutos y de volumen. Con esto hay una buena experiencia, sobre todo, vuelvo a nombrar a André Balbi, que tiene, yo creo que más de 40 publicaciones en diálisis peritoneal en IRA, donde encuentran que se logra con esta modalidad de diálisis peritoneal de alto volumen un KTB recibido por sesión de 0,55 y semanal de 3,85, que es muy difícil, refieren ellos, lograr KTB diario más alto que pero que en estos niveles de KTB está bien por arriba de lo que se puede lograr con otras técnicas de sustitución de la función renal. ¿Dónde no se indica la diálisis peritoneal? Cuando hay cirugía abdominal reciente, en situaciones de hiperpotasemia, con alteraciones de electrocardiograma, porque es realmente un método de sustitución lento que no nos permite mover grandes cantidades de potasio, o cuando hay sobrehidratación extrema con edema agudo de pulmón, porque también como método continuo lento tiene cierta latencia en alcanzar los resultados.
Entonces, ¿cuáles son las complicaciones que puede tener la técnica de diálisis peritoneal como tratamiento de la injuria renal aguda? Las principales, acá está la complicación, la causa y cuáles son las acciones preventivas. Obviamente la hiperglicemia, que no es menor. Recuerden que la hiperglicemia es un factor de agravamiento de la función renal y de pérdida de recuperación funcional en los pacientes con IRA. O sea, hay que ver cómo manejamos la hiperglicemia, sobre todo con insulina intraperitoneal, las pérdidas de proteínas. La remoción de sodio es un poco más limitada con diálisis peritoneal que con las técnicas convectivas por CBBH o las de difusión por técnicas por hemodiálisis. La hipocalemia es un problema en el paciente con diálisis peritoneal tratado con estos volúmenes y muchas veces lo que hay que hacer es agregar potasio. Y el hipercatabolismo. La diálisis peritoneal tiene cierta limitación en el alcanzar un KTB adecuado para el hipercatabolismo. No hay consenso sobre cuál es la dosis óptima que hay que alcanzar, si bien lo que han mostrado los trabajos que con una dosis de KTB diario de 0,5 parece ser suficiente y que logra que los resultados de la diálisis peritoneal, incluso en pacientes hipercatabólicos, sea igual que lo que se obtiene con SLED y CRRT, como se muestra en este gráfico, en pacientes que fueron randomizados a ambas técnicas, se observa que la mortalidad a 30 días es similar cuando el KTB alcanzado es por lo menos 0,5 por sesión frente al uso de CBBH. Cuando se compara diálisis peritoneal con diálisis diaria intermitente, se observa que el control de urea, de creatinina, de bicarbonato, de glucosa, sodio y potasio son similares, o sea, es una técnica por lo menos equivalente a la diálisis intermitente diaria y también es similar a lo que se logra con CCBH, como ya lo había mostrado. El uso de diálisis peritoneal en una revisión reciente de 2013, donde se analizan todos los trabajos publicados sobre el uso de diálisis peritoneal y comparado con otras técnicas, dice que hay muy pocos datos de poca calidad adecuada para el uso de diálisis peritoneal en injuria renal aguda, pero que no dicen que haya una mejoría en el uso de diálisis peritoneal frente a la diálisis extendida, pero por lo menos no es peor, por lo menos es similar. Entonces podemos concluir que existe un creciente interés en la utilización de diálisis peritoneal y en la IRA, y en este contexto es que el curso de diálisis peritoneal online que va a ser en el SLAN, que había varios cursos posibles y temas que se habían planteado, se decidió que este año fuera diálisis peritoneal, pensando no solo en una alternativa para el tratamiento del paciente crónico que requiere tratamiento sustitutivo y mejorar esa brecha de cobertura, sino también como quizás la alternativa mejor para disminuir la mortalidad atribuible a IRA en situaciones de desventaja económica, donde hay pocos recursos, no hay agua tratada, a veces ni siquiera hay agua potable, y que la diálisis peritoneal puede ser una buena opción de tratamiento. Y en algunos contextos epidemiológicos, como puede ser la IRA no hipercatabólica, que no se atiende en la UTI, como puede ser vinculada a malaria, diarrea aguda y otros contextos que se pueden manejar muy bien con una dosis de diálisis adecuada por diálisis peritoneal. Es un método que se puede utilizar en los países en desarrollo, ya hay varias publicaciones en ese sentido. No hay evidencia que sugiera que la diálisis peritoneal tiene peores resultados cuando se compara con otros métodos, por lo menos peor no es. Sin embargo, el éxito de este método depende de la selección adecuada de los pacientes, de la experiencia del equipo y además que debe hacerse una prescripción que es individual para lograr adecuado control de los líquidos, que la técnica debe hacerse en forma continua y automática. Si se hace manual no logramos la dosis de diálisis adecuada, con grandes volúmenes de dializado. Esto es una limitante económica, hay que ir pensando de mejorar y bajar los costos de lo que son las soluciones peritoneales, que el KTB de 0,5 por sesión es suficiente, y además recordar que se puede utilizar en combinación con otros métodos. Ustedes pueden tener un paciente que le colocan un catéter peritoneal, está en diálisis peritoneal y si en algún momento tiene hiperpotasemia, se le puede hacer una diálisis intermitente agregado y agregar métodos de tratamiento para manejar al paciente de la mejor forma.
Muchas gracias.